19 minutos de las 11 de la mañana, estamos haciendo piloto de dron con Mati Vega, Sibila Rodríguez y quien les habla, Fernando Rodríguez. Y estamos en comunicación ahora directamente con Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En realidad yo le podría decir por su nombre de pila, pero para nosotros sigue siendo de esta manera. El profe Romero, duro de domar también, y algunas otras participaciones de alguna forma ilustres para todos aquellos que recordamos los buenos tiempos de los medios de comunicación, por lo menos para nosotros. Profe, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, un gusto hablar con usted. Y verdaderamente, bueno, la pregunta en principio es, estamos en un día, después de un día bisagra en la historia de la República Argentina. ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto? ¿Cuál es su pensamiento de lo que pasó y de la situación en la cual nos encontramos? Me parece que el dato más importante no solo es lo que se expresó en la calle ayer, sino la comprobación de que el piso de derechos, en lo que respecta a los derechos humanos, a la libertad de los genocidas, etcétera, es un tema prácticamente común para los ciudadanos de la Argentina. Parece que ese es el dato central, que todas las encuestas marquen que más del 80% de la sociedad estaba en contra del 2x1, en contra de la libertad de los genocidas, etcétera. Me parece que es el gran dato de estos días, porque hasta ahora lo que suele suceder, uno tenía la sensación de que había un sector como bastante grande, sobre todo afincado en el PRO, en el partido de gobierno, etcétera, en los grandes medios, que venía planteando, donde se sumó un sector de la Iglesia también, venía planteando la necesidad de reconciliación, de hacer algún tipo de acuerdo. Y parecía que podía llegar a tener algún grado de consenso y obviamente con la postura contraria de parte de todo el campo nacional y popular. Ahora, cuando se efectiviza eso a través de la Corte Macrista, de darle una vía de salida a los represores que puedan volver a sus casas, la sociedad prácticamente en su conjunto, más del 80%, dicen todas las encuestas, 85, 86%, estuvo en contra. Incluso lo que sorprendió al partido del gobierno son las encuestas que indicaban que quienes habían votado a Macri en las últimas elecciones, el 80% estaba en contra de la posibilidad de que salieran los genocidas. Entonces ahí tuvo que retroceder todo el PRO, desde el secretario de Derechos Humanos hasta Macri, que recién ayer dijo alguna palabra sobre el tema. Me parece que ese es el dato más fuerte, más saludable de lo que estamos viviendo hoy por hoy. ¿Cree que va a haber de alguna forma alguna profundización con esto? Escuchábamos que, bueno, madres y abuelas están pidiendo que, sin duda, quienes fueron responsables de este 2x1 tengan un juicio político y, en todo caso, esa profundización misma, alguna destitución. Lo digo esto en virtud de que ayer el Senado, por unanimidad, también dijo que no a esto. O sea, en realidad, si son coherentes, tendrían que también buscar quienes fueron los que de alguna forma sancionaron y también que tengan su, entre comillas, castigo. Mira, en principio hay que decir que desde el principio, en principio la Corte ya está deslegitimada. En realidad es deslegitimada de origen porque recordemos cómo hizo llegar a esos dos miembros de la Corte, autores del fallo, cómo los hizo llegar Macri a través de un decreto. Bueno, tuvo que dar marcha atrás, la saludable reacción también de la sociedad, de la clase política, de todo, tuvo que dar marcha atrás. Finalmente entró, lamentablemente, porque la verdad que hay algunos que ya tenían en su haber, como Rosenkrantz, sí, ya tenía fallos a favor en general de los presos por la dictadura, era el abogado de Mañeto, tenía algunos antecedentes que, bueno, el día que tenga que fallar, va a fallar en contra del pueblo indudablemente. Claro. Pero la verdad que en principio lo que pasa es que a ese problema de legitimidad de origen, que es el de haber sido nombrado por decreto, y lo que pasó ahora, yo creo que los deja en una posición súper frágil. Y hay que ver cómo reacciona el poder. Acá digo, porque el poder necesita una corte una corte cuyos fallos no sean discutidos, porque si no tiembla todo el esquema. Ajá. Entonces hay que ver qué es lo que pasa en esos sectores que deciden
frente a una situación de este grado de zozobra que siente la gente, digamos, en tener que la máxima autoridad de la justicia de este país sea esta. Bueno, ya pasó cuando teníamos la corte menemista. Sí, de Nazareno. Era como el sector más apuntado a la corte, y lo primero que tuvo que hacer para restaurar un poco el poder civil en la Argentina, Néstor, es sacarlos. O sea, tuvo que llamar a nombrar nuevo, ampliar el número de miembros, iniciar juicio político contra otros. O sea, a mí me parece que vamos caminos. Si el poder real, el Círculo Rojo, Macri, etcétera, no los cambian, lo que viene es un cambio muy profundo de todo, ¿no? De todas las relaciones de poder en Argentina, porque va a venir seguramente un cambio de aire en lo político a partir de las elecciones de octubre, e indudablemente va a haber una reacción muy fuerte de la opinión pública para que finalmente esta corte cambie y haya una corte más democrática. ¿Cómo ve, hablando de eso, el tema de que camino a las elecciones? ¿Cómo ve cómo puede analizar? Yo no quiero hacer futurismo porque en realidad la realidad es dinámica y ecléptica, pero lo que quiero decir es, estamos a un paso de las elecciones, todavía no hay listas definidas, hay mucho lío, tenemos una cuestión económica que apremia y tenemos al gobierno corriendo el eje permanentemente con una cosa con otra. Algunas le salen mal, otras bien. Pero digo, ¿cómo llegamos a las elecciones y cómo ve usted este tránsito? Mira, yo veo un gobierno debilitado, que no le sale ni una sola en lo económico. O sea, la verdad que no la ha pegado frente a lo que muchos avisoraban cuando llegó al poder, que iba a tener una gestión en lo económico más o menos sana porque recibió un país endeudado, funcionando, etcétera, y el arreglo con los buitres a ojos cerrados le iba a permitir que ingresen inversiones. Lo cierto es que nada de eso pasó. La inflación está lejos de poder controlarla, y la reactivación ni hablemos, al contrario, hay retracción de la producción, retracción de la economía, y la verdad es que yo lo único que veo es que eso lo va a pagar en las urnas, porque lo que va a pagar es el engaño que le hizo a la sociedad. Él dijo que iba a mantener lo bueno. Ayer había una reflexión interesante de una diputada europea, cuando Cristina Fernández de Kirchner fue al Parlamento Europeo a una reunión con distintas organizaciones políticas, y una diputada española le dice, la escuché, dice Cristina, yo la escuché atentamente y eso me hace cambiar de opinión sobre un preconcepto que yo tenía, que era que las sociedades se habían derechizado en América Latina. Dice, por lo que usted explica, en realidad Macri lo que hizo fue engañar a la sociedad, mentir, diciendo que iba a mantener aquellas cosas que estaban bien y cambiar las que estaban mal, pero manteniendo el piso de derechos que habían obtenido en los últimos años. Dice, entonces, o sea, que la gente no es que votó un programa de derecha, votó un programa que iba a mantener lo que se había obtenido. Entonces no es que se derechizó, sino que fue engañado. Es una película que ya vimos, ¿no? Claro, sí, pero con lo cual a mí me da la sensación de que hay una gran parte de quienes lo votaron que lo votaron engañados, que creyeron realmente que Macri iba a mantener lo bueno y que iba a cambiar algunas cosas que no les parecían bien, y que eso iba a permitir seguir una senda de crecimiento. Pasó lo contrario. Entonces yo noto eso. Hay que ver cómo se refleja en las urnas. Después se verá, cada partido político tendrá su vida interna y se verá, pero yo no creo que pueda obtener la cantidad de votos que tuvo Macri para llegar a ser presidente. Eso yo creo que se le va a desgajar. Hay gran parte de esos votos que se le van a ir. Claro. La sensación mía es esa. Profe, nosotros siempre tenemos presente el análisis que usted hacía de los medios, de los grandes medios, las cosas que señalaba a partir de Duro de Omar. Bueno, recordamos desde esa época.
El otro día nos sorprendíamos, o no tanto, cuando leíamos una editorial del diario La Nación, titulada El Estado de Derecho, que de alguna forma avalaba el fallo de la Corte, hablando del sano funcionamiento de la independencia de los poderes. Esto fue el día de martes. ¿Qué opinión tiene usted, también respecto al análisis que siempre hacía de los medios hegemónicos, sobre este tipo de editoriales? Yo creo que La Nación siempre representó al mismo sector para el que gobierna Macri, ¿no? Que es el 5% de la sociedad. Es una minoría súper intensa, parte del círculo del poder. Las 100 familias de las cuales habla Moreno, en todo caso. Y yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que representa eso, siempre lo ha representado. Y trata de ir disfrazándolo para no perder lectores, para ampliar, para que su negocio no se caiga, etcétera. Pero la verdad que lo que piensa la Nación es eso que dice ahí. El tema es cuando esa línea política, quienes la leen creen que es lo que está pasando en la sociedad, ¿no? No está todo el tiempo diciendo eso, pero va tirando para ese lado la opinión. Y yo lo que creo es que hay algunos círculos que están cercanos ahí al gobierno, etcétera, que se comen esa curva y se creen que porque en La Nación siempre dice, bueno, la gente pide reconciliación, quiere esto, quiere aquello, a partir de eso la gente iba a aceptar el tema de soltar a los genocidas. Claro. Pero ese es un deseo profundo de los dueños de La Nación, que fueron cómplices de la dictadura de todas las dictaduras. Uh-huh. Entonces, pero por eso digo que para mí es un día importante el de ayer, porque a pesar de lo que pregonan los grandes medios, etcétera, igual la sociedad no deja pasar determinadas cosas, y el problema lo siguen teniendo aquellos que se creen que la realidad es esa la que pasa por ahí, como yo creo que le pasó al gobierno y a la Corte. Uh-huh. Pensó que esto iba a pasar desapercibido y que el esquema de protección mediática que tienen les iba a alcanzar. No les alcanza. Ese me parece ese gran dato. Sí. No les alcanza. La última, profe, ¿qué opina del rol concretamente de Cristina Fernández de Kirchner? De alguna forma, de momento absteniéndose de estas elecciones que vienen, y no sabemos si de última teniendo una presencia más importante en el 2019. ¿Qué es lo que opina usted? Yo no tengo claro que no participe en estas elecciones, Cristina. Ajá. La verdad que no sé. En principio hay un tema central que es la dirigente de la oposición con mejor imagen, a la que más le cree la gente, a la que más conoce, así que tiene un rol que casi no puede esquivar. Y después, yo creo que es una mujer, digamos, política, profundamente política y muy preocupada por lo que está pasando, y con un gran sentido de la responsabilidad de tratar de que no sufran los sectores más postergados, no sufran más de lo que están sufriendo y no se amplíen la pobreza, la desocupación y la miseria en la Argentina, con lo cual yo imagino un rol activo de Cristina en estas elecciones, no sé si como candidata o no. Uh-huh. Y no la veo retirada yo de la vida política para nada, no, ni siquiera de la partidaria. No, pero más que nada... Te recuerdo que se reunió la semana pasada con intendente, la otra semana con los gremios. Lo sabemos, por ahí capaz que me malexpresé. Generalmente cuando uno habla de esto tiene que ver con verla encabezando alguna de las listas, o por provincia de Buenos Aires, o sí, evidentemente, claro. Eso no lo sabemos, debe saber ella sola, me imagino. Sí. Todos los demás hacen especulaciones y interpretaciones, y son interpretaciones de sus palabras. Claro, lo que están diciendo ahora que la elegida es Magario, usted sabe, todas estas cosas que van y vienen, pero bueno, Cristina sí, sin duda está conduciendo, todos tenemos claro eso. Lo que la gente necesita saber, que es la pregunta del millón, es cuándo verdaderamente la vamos a ver a la cabeza efectiva desde el punto de vista de integrar alguna de las listas concretamente. Sí, eso la verdad que no tengo idea. No lo sé, no me imagino que es solo está en su cabeza, no lo debe comentar con nadie. Sí, seguro. Pero yo la veo muy activa, la veo como que ella está tratando de ayudar a organizar. Yo, digamos, lo que veo, ahí cuando me mencionan decían de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, yo en realidad soy de conurbano. Y yo lo que veo en el conurbano es
una necesidad de que cambien las políticas, y ese cambio de políticos lo expresa Cristina. Después el resto de los nombres son subalternos. O sea, a la gente no le importa mucho quiénes son los que... El tema es Cristina. Si Cristina va para acá, va para allá, ¿cuál es la lista que represente las políticas que llevó adelante Cristina o que plantea las políticas que plantea Cristina para adelante? Qué sé yo. Así que, y a ella la veo también que se reúne con unos, con otros, que habla, que discute, que plantea cosas. Se me parece que va a tener un rol que yo imagino que se va a seguir viendo ahora cuando vuelva de Europa. Me parece que ella, digamos, le quería dar incluso... Yo lo leo en tono de campaña también todo. Bueno, esto que hizo ahora el rol en tono de campaña. El rol lo está ejerciendo directamente en Europa también, ¿no? Claro, por eso. Claro. Hoy, lo último que hoy tenemos una visita ilustre en La Plata. Dilma Rousseff va a estar allí, le van a entregar un premio, Florencia Saintú lo va a hacer, y obviamente tiene que ver con un contexto, digamos, geopolítico un poco más regional y demás. ¿Cree que se va a revertir esta situación y este viento de derecha que por ahí está azotando a la región? Yo creo que sí, yo creo que es inevitable que pase eso. Yo creo que, por ejemplo, no siguió esta recomposición de la derecha, no siguió en Ecuador, porque Correa pudo advertirle a la sociedad de Ecuador que el destino que les esperaba era el destino de la Argentina con Macri. El candidato opositor en Ecuador era un tipo del poder, una especie de Macri ahí. Claro. Cuentas en Panamá, etcétera, muy parecido a toda la política que proponía, y lo que hizo Correa y lo que hizo el esquema político de allá fue mostrar lo que pasaba en la Argentina a partir de llegar esa supuesta panacea que presentaban los neoliberales. Dijo, miren, esto es lo que propone este tipo hacer acá en Ecuador, miren lo que pasó en Argentina. Y les mostró lo que pasó en Argentina. Y bueno, y en Ecuador no se pudo consolidar. En Brasil, Temer, la verdad es que no concita la simpatía de las mayorías. Quien concita la simpatía de las mayorías es Lula, está primero en todas las encuestas. Sí. Y acá en Argentina pasa lo mismo, así que Evo está muy sólido en Bolivia, hay que ver lo que pasa en Venezuela. Pero yo no veo yo creo que vuelven los partidos populares, vuelven en toda América Latina, o por lo menos en toda UNASUR, vuelven al poder muy pronto. Esa es mi sensación. Bueno, Javier Romero, el profe, le agradecemos mucho este contacto con la radio. Para nosotros es un gusto hablar con usted. Y bueno, le deseamos un buen día y vamos a ver si más adelante podemos seguir hablando en la medida que se nos acerquen las elecciones. Dale, encantado, no hay problema. Perfecto. Abrazo para todos ahí. Muchas gracias. Estamos en vivo haciendo Piloto de Dron en Binaural Rock and Radio.